Buenas tardes, mi nombre es Liliana Marcela Neira Benavides. Eh, Voy a presentar mi video explicando la fase 5 de finanzas. Entonces, ¿qué es la ampliación de capital? En cuanto es el aumento o incremento del capital social de una sociedad, se determina por emitir nuevas acciones o aumentar el valor nominal de las que ya están en existencia. Cuando amplían el capital se relaciona con la operación financiera y va dirigida a incrementar los recursos propios de la empresa con el fin de acometer nuevas inversiones o por necesidad de financiamiento. Las empresas aumentan su patrimonio en tres formas. La primera, emitiendo acciones nuevas. La segunda, aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes. Y por último, mediante el cargo de los beneficios no distribuidos es cuando los accionistas no aportan dinero pero reciben acciones liberadas. Clases de ampliaciones de capital. A la par, es el valor nominal de las acciones nuevas. Prima de emisión. Es cuando los inversionistas acuden para ampliar y deben pagar una cantidad adicional que se añada a las reservas de la compañía. Efecto de dilución. Cuando se incrementa el número de acciones de circulación, produciendo la disminución del valor contable de cada título. Es decir, la empresa vale lo mismo, pero se dividen en más títulos. Las ampliaciones liberadas se clasifican en totalmente. Las acciones no tienen que realizar ningún desembolso ya que el dinero o el efecto se obtiene de las reservas de la empresa. Parcialmente. El accionista realiza el desembolso de una parte de la ampliación que no cubre con reservas de balance. ¿Cómo se calcula la ampliación del capital? Es el valor teórico de una acción. Será igual al importe del capital más las reservas. Esto se divide entre el número de acciones. Política de dividendos. Es la estructura organizacional la cual la empresa utiliza para el pago de dividendos a los accionistas. La política de dividendos es irrelevante porque los accionistas pueden vender una parte de sus acciones o cartera si necesitan fondos. Sus características. La empresa no obliga el desembolso a los accionistas mediante dividendos. Es constante, estable y residual con la política de dividendos. Es parte integral de la estructura corporativa. Hay tres tipos de dividendos. El primero, la política de dividendo estable. Es la más usual y fácil, cuyo objetivo es el pago de dividendos constante y predecible cada año sin importar si las ganancias suben o bajan. Los inversionistas reciben un dividendo y buscan con largo plazo alinear la política para su crecimiento. Política de dividendos constantes. La empresa paga un porcentaje cada año de sus acciones de tal manera que las inversiones experimentan la volatilidad total de la ganancia de la empresa. Es decir, si las ganancias aumentan, mayor es el dividendo. Y si son bajas, pues no se puede recibir ningún dividendo. Política de dividendos residuales. Es volátil, pero es aceptable porque la empresa paga los dividendos restantes después de que la empresa ha pagado los gastos de capital financiero junto con el capital de trabajo. Importancia de la política de dividendos. Es buscar rendimientos que sean periódicos y estables, lo cual será reflejado para pagar cada año con el fin de brindar una salud financiera adecuada y cabe resaltar que la política de dividendos, quien es responsable de aprobar en la Junta General de Accionistas de la empresa con el propósito de buscar beneficios que conlleva al retener las utilidades y la distribución de este a través de dividendos para destacar la estructura financiera y el valor de la empresa con el propósito de determinar la fortaleza o debilidad financiera. Factores que afectan la política de dividendos. Tenemos los siguientes: normas legales, financieros, obligaciones fiscales y disponibilidad de tesorería. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos mediante la política de dividendos?
Una política financiera garantiza al inversionista el cuidado y continuidad del patrimonio invertido y garantiza el rendimiento de este, pues las utilidades retenidas son fuente de financiamiento interno. Tenemos algunas ventajas. Los factores pueden favorecer una política de dividendos porque los impuestos son bajos y los costos de emisión. ¿Cuáles son los procedimientos para tener en cuenta en el momento de pagar dividendos? La fecha de declaración, la fecha de registro, la fecha de dividendos y la fecha de pago. En conclusión, los dividendos es una parte esencial para el financiamiento de toda empresa y se realiza la distribución de manera planeada, que a su vez permite diseñar fuentes de autofinanciamiento sin tener un alto porcentaje de endeudamiento, con el propósito de continuar con la inversión realizada y evitando el riesgo de extinción de la empresa por problemas financieros. Muchas gracias.